Hola, aquí Olwin, entrenador y atleta de calistenia. Estoy guardando las cosas que debo llevar para la clase de hoy y mientras tanto voy a traerte un video corto explicándote sobre cuál disco de lastre utilizar para los entrenamientos de calistenia con lastre o street lifting y también un poquito sobre el cinturón, en específico sobre la cadena. Bien, vamos a poner esto por acá. Aquí rápidamente. Normalmente, obviamente todos los discos son redondos, pero tienen diferentes terminaciones. Hay unos que son todos planos, como este, o los que ves en los gimnasios, que son gordos, grandes y tienen solamente este círculo con el hoyo en el medio, pero a los lados no tienen nada. Yo recomiendo para hacer calistenia o street lifting, en lo posible, si vas a comprar un disco, compra un disco de este formato, de los que son con hoyos aquí, que normalmente son hechos para sujetarte, para agarrarlos bien, para ponerlos en algún lugar, para trasladarlo bien y colocarlo de buena manera en las barras, en las que son para hacer en el gimnasio peso muerto o press de banca y todo eso, pero a nosotros nos va a servir este mejor en el caso de la calistenia es al realizar ejercicios más cómodos y tener diferentes formas de amarrarlo al cinturón de lastre. Por ejemplo, si fuera un disco completamente cerrado, imagínate que no estuvieran estas cosas, estos hoyos, solamente tuvieras que pasarlo por acá y cuando lo coloques, lo más probable es, ¿dónde está el gancho? Aquí. Imaginemos que lo estamos haciendo así. Hay en ejercicios que si no cuentas con una cadena lo suficientemente como larga como esta, yo estoy exagerando poniéndola corta, cuando haces algunos ejercicios como esto, te va a quedar, si haces el fondo en barra, vas a golpear de acá. Esto lo expliqué una vez en otro video hablando sobre los ejercicios y la solución más fácil fuera simplemente ponerlo un poco más abajo y ya. Y de esta manera no va a pegar ahí. Me puedes decir sí, pero puedes poner la cadena más larga y eso, pero no todos contamos con cadenas de este largo. Cuando vas metiendo más peso se hace más difícil y es un poco engorroso tenerlos con la distancia que quieres. Entonces es mejor poder jugar con los diferentes tipos de orificios para poder colocarlos. Y además, si tienes discos más grandes como este, que es de 20 kilos, y este de 5, va a quedar un poco mal meter el disco aquí en el medio, ¿ves? Entonces lo ideal va a ser en ese caso poner el disco aquí arriba. Vamos a suponer que lo enganchamos acá. Por ejemplo, aquí usé un poco de cadena y lo ponemos acá. Y este no va a quedar tan abajo colgando. Si lo enganchamos acá, va a quedar muy arriba. Y aquí lo puedes poner que se parezca a este, que esté aquí adentro. Si lo enganchamos acá solamente, este va a estar acá. Y si tuviéramos que enganchar todos aquí, él va a estar muy abajo y quizás nos incomode. No es que no se puede hacer, obviamente. Si tienes cualquier disco, usa cualquier disco. Pero en ese caso, mejor prefiere esto por esa razón. Aparte de que es más fácil para sujetar y todo. Lo otro es que te preocupes del tamaño. Preocúpate también o de la cadena o del tamaño del orificio del disco. Yo prefiero y recomiendo que utilicen discos con entrada olímpica, que es la más grande. Estos son, no sé si son semiolímpicos o menos todavía, pero vean que el diámetro del orificio es diferente. Y si tienes una cadena como esta, sí puede pasar
por acá y también obviamente pasa por acá. Pero si compraste un cinturón que tiene una eslabones, estos son, en vez de ser largos, son como gorditos. Puedes ver acá. Entonces, obviamente por acá siempre van a pasar fácil. De hecho, pueden pasar hasta de a dos. Y lo puedes hacer bien rápido y no tienes tanto problemas. En cambio, si estás usando este tipo de discos, en este caso va a pasar, pero va a costar un poco meterlo y a veces hasta se puede quedar pegado acá. ¿Ves? Es más difícil que atraviese. No puedes pasar nunca dos. Entonces siempre vas a estar preocupado por hacerlo lentamente, que pase como es. Mira como acá está casi rozando para entrar. Entonces, no uses estos. Trata de preferir los otros discos. Hola Taffy. Ya me voy, estoy terminando el video para irme. Ven acá, ven acá. Ya, bueno, ahí se quedó. En fin, conclusiones. Atento con el tipo de cadena que compras con tu cinturón, que no sea tan ancha, sino más bien larguita, como la que probé en el principio. Y los discos, que no sean de un solo hoyo. Trata de que sean como este tipo, que tienen varios hoyos. Puedes utilizarlo de diferente manera. Y que el hoyo central sea lo más grande posible. Para barras olímpicas. Cuando lo pidas, pide discos para barras olímpicas. Son los que van a traer este orificio, que creo que son como 4 centímetros de diámetro. Ya, listo. Me voy porque tengo que dar unas clases y llegar a tiempo. Bien, considera suscribirte, darle like, deja tus comentarios. Ahí me puedes apoyar. Los links están en la descripción. Te dejo mi Instagram por aquí. Y nos vemos en un próximo video y entrenamiento. Oh, me cayó una gota de sudor. Está haciendo calor. Chao, nos vemos. Siga motivado y mueve los límites.